Gracias. Vamos a Juan 3:22, por favor, hermano. Gracias por ponerse de pie. Vamos a leer la palabra del Señor para darle continuidad a nuestro estudio en el Evangelio. Vamos al capítulo 3, versículo 22 al 36. Esta noche vamos a estar hablando, después de haber estudiado la conversación que Jesús tuvo con Nicodemo la semana anterior, ahora vamos a estudiar acerca del ocaso de Juan el Bautista. Ese es el tema que vamos a desarrollar a esta hora. Leemos la palabra del Señor del 22 en adelante, dice de la siguiente manera: Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigo de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, como siempre te lo digo, te alabamos por darnos el privilegio de poder compartir el mensaje. Gracias por la congregación que hoy has enviado. Bendecimos su nombre y exaltamos tu presencia en este lugar. Enséñanos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Tenga la bondad de terminar de sentarse, hermanos. Estamos en la semana número 8 de nuestro estudio en este Evangelio. La semana anterior estuvimos hablando acerca de la conversación que Jesús tuvo con Nicodemo desde el versículo 1 hasta el versículo 21 de este capítulo número 3. Este Nicodemo que, a pesar de ser un hombre conocedor de la ley de Moisés, llega a Jesús preguntando cómo ser salvo. Y Nicodemo es tocado por el mensaje de Dios, de tal manera que fue uno de los pocos que llegó al mismo lugar donde Jesús había sido crucificado, ayudó a que lo bajaran de la cruz y ayudó al entierro de Jesús. Nicodemo había sido un hombre que fue, cuando Jesús lo rescató, fue de aquellos cristianos comprometidos, de aquellos cristianos que no les importa la burla, que no les importa la vergüenza, sino que testifican en todo lugar que son hijos de Dios. De eso hablamos la semana anterior. En esta ocasión, hermanos, vamos a meditar en el tema del ocaso de Juan el Bautista. Cuando hablamos del ocaso, estamos hablando del término del ministerio de Juan el Bautista. Ocaso significa eso, ya cuando el día está declinando, está terminando, a la hora que el culto empieza, ya empieza el ocaso del día. A la mañana se le llama el crepúsculo, en la tarde el ocaso, y de eso vamos a hablar en este momento, de cómo Juan el Bautista, su ministerio tuvo que terminar. Si usted se ha fijado, uno de los personajes principales en el Evangelio hasta este momento donde vamos estudiando ha sido Juan el Bautista, porque fue quien vino a preparar el camino donde Jesús iba a predicar. Sin embargo, una vez instalado el ministerio de Jesús, el ministerio de Juan comenzó a mermar. Y si usted no entendió lo que acabamos de leer, resulta ser de que Juan siempre mantuvo muchos discípulos. El ministerio de Juan era bautizar, predicando el arrepentimiento para el perdón de pecados. Pero los discípulos de Juan en un momento entraron en conflicto, porque comenzaron a ver que la gente que seguía a Juan el Bautista comenzó a seguir a Jesús.
Jesús estaba, bueno, aunque Él no bautizaba, la Biblia dice que estaba bautizando. En realidad quienes bautizaban eran los discípulos del Señor. Jesús nunca anduvo bautizando. Pero ahí dice que Jesús bautizaba del otro lado del río. Entonces, como que hubo un celo ministerial ahí de parte de los discípulos de Juan hacia el ministerio de Jesús. Entonces, aparece en este momento un claro ejemplo de celo ministerial, porque los discípulos de Juan comenzaron a decirle: mira, Juan, nuestra gente se está yendo y se está yendo detrás de Jesús. Los discípulos de Juan disminuían mientras aumentaban los discípulos de Jesús. Sin embargo, Juan, que sabía su ministerio, para él fue una alegría, y comienza a usar de una figura y dice que el esposo es el que posee a la esposa, mientras que el amigo simplemente la cuida. Cuando habla de esa figura, el esposo evidentemente es Cristo, la esposa es la iglesia, y el amigo del esposo, que es el título que aparece ahí en nuestras Biblias, era Juan el Bautista. Entonces, esa disputa que estaba que se comenzó a dar, más bien, entre unos discípulos y los otros, fue lo que generó que comenzara el ocaso del ministerio de Juan el Bautista. Juan solamente había cuidado la grey de Dios, solo había cuidado de la iglesia que no le pertenecía a él, sino a Cristo. Y este es uno de los principales problemas que se dan dentro de las iglesias actualmente. Nuestras congregaciones son, más bien, el gobierno de nuestras congregaciones es de tipo congregacional. ¿Saben que las iglesias evangélicas, desde que se instalaron fuertemente allá estoy hablando del siglo XVIII, donde la iglesia evangélica comienza a surgir en sus mayores apogeos, la iglesia simplemente evangélica solo ha tenido dos tipos de gobierno. Un gobierno es el gobierno episcopal y otro es el gobierno congregacional. El gobierno episcopal es aquel que tiene que pedir autorización literalmente a sus autoridades superiores para realizar cualquier actividad. Nosotros no tenemos ese tipo de dirección en nuestras iglesias, sino el tipo de gobierno congregacional, donde la iglesia local decide qué hacer y qué no hacer. Por ejemplo, tenemos la actividad del Domingo de Ramos. El pastor no tiene que pedir autorización para hacer eso a nuestra iglesia central. A eso me refiero con un gobierno congregacional. No estamos diciendo que estemos desligados de una misión. Ese tipo de gobierno que manejan nuestras iglesias ha llevado a muchos de nuestros colegas pastores a meterse en grandes problemas en celo ministerial, y este territorio es mío y no te metas donde yo estoy. En nuestra zona donde estamos, en Soyapango, cuando comenzamos en octubre de 2010, nos delimitaron el espacio y nos dijeron: pueden predicar, evangelizar más bien, desde esta zona hasta esta otra zona, porque de ahí para allá le toca al tabernáculo tal y de aquí para allá le toca al tabernáculo. Miren, nosotros respetamos en cierto modo cuando nos dijeron, aunque eso ya se quitó en nuestra organización, hoy podemos evangelizar donde queramos. Sin embargo, uno de los pastores, que no le menciono el nombre porque ha sido muy conocido, que es nuestro vecino, el tabernáculo más cerca que tenemos, puso el grito en el cielo cuando vio un tabernáculo literalmente cerca, no cerca, pero quizá por lo menos ¿qué le hablo? De aquí a la alcaldía, más o menos, así estamos de distancia. Y puso el grito en el cielo porque siempre el celo ministerial se ha dado, y es lo que estaba sucediendo en el ocaso del ministerio de Juan el Bautista. Decían: hombre, ¿por qué la gente se nos está yendo? Y no estamos hablando de que sea buena la inmigración de los creyentes, estamos hablando, hermano, que si predicamos la misma palabra, debemos de estar en el mismo sentir. Si aquí hay alguien, óigame bien, que no es de esta congregación, que viene y visita la iglesia, qué bueno que lo haga, pero usted tiene su propia iglesia. No es que no sea bien recibido. El detalle es que a nosotros se nos ha enseñado a ganar almas y no a robar almas. No sé si me entendió. Nosotros nuestra misión Bautista Internacional no está enfocada en ir a traer hermanos de otras iglesias para llenar nuestras iglesias. Nosotros estamos enfocados en el evangelismo agresivo, como se nos enseñó desde el 1979 con los entebes que se comenzaron a hacer allá cuando nuestra iglesia inició hace 39 años atrás. Pero desde que comenzó la iglesia, lo diré así, la iglesia evangélica, como que ha habido un celo ministerial. El día de ahora, viniendo por acá, traía esta Biblia, casi no la uso para predicar. Y traía esta Biblia que no es nada para pasar inadvertida. Mire, es un gran libro que hasta cuesta andarlo. Y un hermano, sé que es hermano por cómo se identificó, me dice: ¿la Biblia Thompson? Sí, le digo.
Uno responde así en la calle porque piensa que lo quieren criticar, porque la mayoría de la gente en la calle cuando le ve Biblia le comienza a hablar mal del Evangelio. Y me dice, va a gozarse. Cuando me habló así dije, te debe ser cristiano. Sí, le digo, ¿hasta dónde? Y este señor dijo, por ahí a San Marcos, le digo, ¿y tan lejos desde Soyapango? Y yo hacía como usted va, tanta pregunta. Sí, le digo, este día voy para allá. ¿Y usted se congrega? Fue mi pregunta. Y me dice, ¿y para dónde? ¿A qué iglesia va? A una del tabernáculo. Ok. ¿Y usted se congrega? Sí, ¿a dónde? En la Elín. Yo entendí su disgusto. Porque nuestros hermanos de Elín los amamos mucho en el Señor, pero a nosotros nos ven raro. Yo no sé por qué. Recuerdo en una ocasión que me invitaron a predicar una fiesta de 15 años, ya hace unos 10 años atrás. Pero el local que utilizaron era de una iglesia independiente, una iglesia evangélica. Pero en esa iglesia, no sé si los de la familia eran de esa congregación, a mí me habían invitado a tocar nada más. Y resulta ser, hermano, de que toda la congregación que estaba ahí eran de nuestros hermanos de Lelín. Y cuando yo dije que era bautista, hermano, ay Dios santo, ¿y para qué mencioné eso? Siempre ha existido el celo ministerial. ¿Es bueno en cierto modo? Sí, porque los pastores debemos de cuidar de nuestras propias congregaciones. No tenemos que descuidarla. Pero no estamos hablando, hermano, de meternos a pelear, que es lo que estaban haciendo los discípulos de Juan. ¿Me comprende la idea? Entonces, estamos diciendo, hermano, de que a pesar de que los gobiernos de las iglesias actuales son diferentes, estamos llamados a ganar nuevos adeptos para Cristo. No estamos llamados a andar robando hermanos de otras iglesias. Pare ya con eso. Si usted tiene amigos, familiares que se congregan ya en una iglesia cristocéntrica, en una iglesia evangélica, déjelos en sus iglesias, hermanos. Deje de andarles diciendo que mira, mi iglesia es bien bonita, que mi iglesia es mejor, que mi iglesia es más alegre. Déjelos en su congregación. Ahora, si ellos vienen por su propio medio, bienvenidos son, y aquí se les acoge con mucho amor y cariño para que estén con nosotros. Pero no ande jalándose gente de otras iglesias. Estamos hablando no de los que ya son creyentes, pero sí estamos hablando que estamos llamados a traer a Cristo a aquel que no le conoce, porque ellos no son iglesia. ¿Ven? Entonces, entendiendo esto, hermano, y recordándole que es nuestro día de hacer preguntas, ya vamos a dejar espacio más adelante para que las pueda hacer. Juan decía, Juan el Bautista, que la esposa pertenece al esposo, que es Cristo, y no al amigo del esposo, que era él el Bautista. Además, también el Bautista da testimonio que Cristo habla las palabras de Dios. Cuando dice el que viene del cielo, habla las cosas que el Padre le ha dado a hablar. Hoy por la mañana estábamos en el colegio de teología, estamos en semana de exámenes, por cierto, le cuento, y siempre andamos como bien tensos en la semana de los parciales. Yo no sé si les pasa aquí a mis hermanos que estudian, al pastor también. El punto es que antes de comenzar el parcial, al solo llegar, uno lleva aquí en la mente todas las preguntas habidas y por haber que uno se pueda generar. No sé si les pasa a los que estudian, amén. Y uno cree que la lleva con todo. Y aparece uno de mis amigos del colegio y me dice, pastor, venga, aquí hay una hermana que está haciendo una pregunta y no le podemos contestar. Y me llevaron con una hermana que acaba de comenzar sus estudios, está en una materia que se llama Doctrinas Bíblicas 1. Y les había preguntado a mis compañeros de último año, ya los pastores, los eminencias que ya van a salir, ¿qué era el sabelianismo? Yo sé que no se lo voy a explicar, no es mi interés en esta noche explicárselo, pero aquellos se los quebraron con la pregunta. Y uno a veces se hace una mala fama o buena fama, yo no sé, así que me fueron a traer a mí. Venga, me dijeron, explíquele. Y aquellos fueron como que yo de verdad, ya daban por sentado que yo le iba a responder. Y yo me quedé pensando, y sí, me recordé, y le digo, ok, es esto, esto y esto, lo va a tratar con estas citas bíblicas, lo va a refutar con estas citas bíblicas, y me dice mi amigo Ábrego, que lo conoce por cierto el pastor, me dice Luis Ábrego, mire, me dice, ¿y usted cómo hace para que se le queden las cosas? Poner atención y estudiar, le digo yo. Eso haga, nada más. Entonces, esa capacidad que Dios pone en cada uno de nosotros, porque no es de algunos, sino es de todos, que sirva para que podamos también entender que las palabras que están escritas en el Evangelio son las palabras que Dios puso en la persona de Cristo para que nosotros conociésemos de Él. 5:39 de este mismo Evangelio de Juan dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesús. Tenemos una clara invitación de parte del mismo Dios a escudriñar su propia palabra, a entender de qué está hablando.
Por tanto, también se declara en el último versículo, el 36, que la ira de Dios está sobre quienes rehúsan creer en Cristo. Dice el versículo 36, este sí me interesa que lo volvamos a leer: el que cree en el Hijo tiene en el presente ya vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo también ya no verá la vida, sino que la ira de Dios está, no dice estará, está en este momento sobre él. Por eso hemos explicado en otras ocasiones, y lo voy a recalcar para que entendamos la necesidad de evangelizar a otros. Queridos hermanos, la ira de Dios está sobre el pecador. La Biblia no dice que Dios ame al pecador. No dice eso, y se lo he repetido en varias ocasiones, porque deseo con todo mi corazón que entienda que la Biblia dice que la ira de Dios está sobre ellos. Por tanto, existe una grave necesidad de compartirles el Evangelio de Cristo. ¿Habrá alguna pregunta, hermano? Porque necesito que pasemos al capítulo número 4. Preguntas, hermanos. Aquí se cierra el ministerio de Juan el Bautista, eso sí se lo puedo comentar. ¿Vamos a ver? Sí, claro. Sí. Ajá. Exactamente. Uh-huh. Desde que nació, sí, ya ha sido condenado. No, jamás. En ningún momento. Primero, porque hay dos cosas en el cuestionamiento que estás haciendo, Carlitos. Veamos, lo primero, para los que no alcanzaron a escuchar y para los que escuchan a través de internet, está preguntando mi hermano Carlos de que qué pasa con aquella persona que en el último momento, porque si la Biblia ya dice que la ira de Dios en el presente está sobre él, ¿qué ocurre? ¿Hay algo que ver con la predestinación? Nada que ver. Y cuando hablamos de predestinación, bueno, me voy al primer caso porque dije que son dos. Lo primero, es que la salvación es instantánea. La condición del hombre al nacer es una condición caída. Es una condición caída, separada de Dios. La Biblia habla de 3 muertes. La muerte física que todos tenemos cuando se separa el alma del cuerpo, que es cuando nos entierran. La muerte espiritual, que es el estado con el cual nacemos todos. Por eso dice la ira de Dios está sobre él, porque nacemos muertos, apartados de Dios. Y la muerte eterna, que es la que se da después de la muerte física para aquel que no ha creído en Cristo. Esa es la muerte eterna, se le conoce también como muerte segunda, porque ya morimos físicamente y además de eso vamos a morir eternamente el que no conoció a Dios. Estamos hablando del que no conoció a Dios. Al morir tiene una muerte segunda. Por eso es que dice, en el presente la ira de Dios está sobre él. ¿Sobre quién? Sobre cualquiera que rehúsa creer en el nombre del Hijo de Dios. En este momento la ira de Dios está sobre él. Pero cuando cree, sin importar si es en el último momento, sin importar que le quede mucho tiempo de vida, en ese preciso instante la condición cambia. Romanos 8.1 dice, 5.1, perdón. 8.1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8.1. Ninguna para los que están en Cristo. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, pasamos de la condición de la segunda parte del versículo a la primera parte del versículo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer, ese es el tiempo antes de Cristo. Cuando, vamos a hacer un caso hipotético. Acá hay alguien que no conoce de Cristo. En este momento la ira de Dios está sobre él. Pero antes que este culto termine, entrega su corazón a Jesús. En ese momento la ira de Dios desaparece de él. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo lo ha limpiado. Y lo segundo que estás preguntando también, acerca que si tiene que ver eso con la predestinación de que la ira de Dios esté sobre él y no tiene oportunidad. Nunca, porque lo que la Biblia enseña acerca de la predestinación, Efesios capítulo 1, del versículo 3 en adelante, que es el pasaje más fuerte que habla de eso, aunque Romanos también lo enseña,
Cuando hablamos de predestinación, no estamos hablando que Dios predestinó a algunos para ser salvos y a otros para ser condenados, porque si así fuese, Dios es injusto. Si Dios decide quién se salva y quién se condena, Dios es injusto, porque aquellas personas que Dios haya, si así fuese, decidido que se van a condenar, no tienen oportunidad de salvación. Por lo tanto, Dios sería injusto, y la injusticia no cabe en Dios, porque uno de sus atributos es la justicia, la santidad, y todos los atributos de Dios actúan y trabajan en conjunto. O sea, para que Dios sea perfecto, no le puede faltar ninguno de sus atributos. Si la justicia falta en Dios, deja de ser Dios. Por tanto, la predestinación se entiende como el decreto divino de Dios, preparado desde antes de la fundación del mundo. Por eso Efesios dice eso, que fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo para ser escogidos. Cuando Dios habla de predestinación en la Biblia, habla del decreto divino de Dios que fue preparado desde antes de la fundación del mundo, donde Dios predestinó a los hombres para dos caminos: para salvación o para retribución, que es la condenación. Pero aunque el ser humano ha sido predestinado solo para dos caminos, es el ser humano quien decide, no Dios, qué camino tomar. Esa es la predestinación. Dios, en su soberanía, predestinó a la raza humana, debido a la caída del pecado que comete Adán y Eva, a que solo tengan dos caminos: o la elección, que es para salvación, o la retribución, que es para condenación. Pero es el ser humano quien decide si cree o si rehúsa creer, que es lo que está hablando el versículo. ¿Alguien más? Dígame. Muertos espiritualmente. Ok, ahí hay un caso bien especial que está preguntando mi hermana. Si es que nacemos muertos en pecado espiritualmente, ¿dónde queda? Dice que de los niños es el reino de los cielos. Voy a especular antes para responder su pregunta y después nos vamos a la Biblia. Especular en el sentido de que he escuchado pastores que dicen, es que hasta los tantos años los niños son salvos. No, la Biblia no me permite poner una edad hasta donde los niños sean salvos. El pecado, y ahora sí me voy a la Biblia, porque eso es pura especulación, decir, es que hasta los 8 años he oído yo, hasta los 12 años, dicen otros, son salvos. El niño es creyente, porque como la salvación es personal, no importa si es hijo o no de creyentes. El ser humano más bien es salvo hasta antes de cometer un pecado conscientemente. A eso se le conoce, según la doctrina bíblica, como pecado por acto. Primera de Juan 1:9 y Primera de Juan 2:1. Ahí dice, hijitos míos, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. Si Cristo dice, si el apóstol Juan en la primera carta, capítulo 2, versículo 1, dice que la iglesia tiene que confesar sus pecados para que sean perdonados, ¿qué valor tiene entonces la sangre de Cristo que ha perdonado nuestros pecados? ¿Cuál pecado perdonó Cristo? El pecado por naturaleza, el que se conoce como pecado imputado o que todos hemos conocido como el pecado original, el pecado que nos hace nacer muertos espiritualmente. ¿Cuál es ese? El que heredamos de nuestros padres. Ese pecado es el que condena, pero ese pecado no toma acción en el ser humano hasta que no cometemos el primer pecado por acto. Y los niños en su inocencia no han cometido pecados por acto. Porque un niño, estamos entre adultos, un niño se puede tocar y todo, su cuerpo, y para cualquiera sería un acto perverso, pero el niño lo hace inconscientemente. Lo hace sin saber que lo que está haciendo es malo. Entonces no existe pecado en un niño. Por eso es que no podemos poner edad, hasta qué edad es, porque cada caso será diferente. ¿En qué posición queda de que de los niños del reino de los cielos? En esa posición, hermana, porque el pecado toma posesión del hombre cuando es consciente de cometer pecado. ¿A qué edad sucede eso? Para cada quien ha sido algo diferente. Pero entre tanto, el ser humano no es consciente de cometer pecado, de los niños es el reino de los cielos. Hasta que no tienen conciencia de pecado. Porque hay que entender la doctrina de la martirología, que es la que enseña acerca del pecado, que existe una gran diferencia entre el único pecado que perdonó Cristo en la cruz
y todos los pecados que cometemos después. Una única diferencia y una gran diferencia entre el pecado que condena al hombre y los pecados que cometemos día tras día. Porque el único pecado que perdonó Cristo en la cruz es el pecado imputado, el pecado que traemos por naturaleza, que nos hace nacer muertos espiritualmente. Ese pecado, ¿por qué es el pecado que perdona a Cristo? ¿Por qué los seres humanos tenemos un redentor y los ángeles no? Nosotros tenemos un redentor porque ese pecado yo no lo debía. Yo nací con ese pecado, por eso se le llama imputado, porque le pertenecía a otro y se me puso a mí la carga. Como no debíamos ese pecado, Dios en su misericordia, 3:16, lo que le dijo a Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo. Entonces Dios en su misericordia decidió enviar a su Hijo para borrar la mancha del pecado imputado. Pero todos los pecados que cometemos, incluso los creyentes después, tenemos que confesarlos. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, si hubieres pecado, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, ese pecado que condena al ser humano en el niño no ha sido conocido todavía, porque no es consciente de cometer un pecado. Hasta que el niño o niña, comete un pecado con conocimiento. Ahí ya la regó. Ahí es un pecador en potencia y necesita del Redentor. Hasta entonces. Por eso es que ahí voy a hacer todavía un paréntesis, una ramita del tema. Por eso es que el bautismo de infantes no cabe. Mucho menos decir que el bautismo quita el pecado original, que es lo que enseña la religión. Habrá otra pregunta, hermanos, que encaje bien en los versículos que acabamos de leer. Todos, absolutamente todos, nacemos muertos espiritualmente, porque la vida eterna es gracia de Cristo, no obra del ser humano. Si el ser humano nace vivo espiritualmente, entonces la sangre de Cristo es inválida. Porque la salvación no es por obras. Porque todos, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos hablando de que el pecado original no ha sido conocido en el infante hasta que comete su propio pecado, ya el que se conoce como pecado por acto. Pero todos, amada hermana, nacemos muertos espiritualmente. El niño que muere y parte con Cristo sin conocer pecado, Dios le da vida por su propia soberanía, porque Él así decidió que fuese. Es que aquí hay algunas cosas, hermanos, que nos cuesta entender, porque tratamos de encontrarle lógica y explicación a las cosas que Dios hace en su soberanía. La salvación le pertenece a Cristo y Él decidió cómo regalarla. Si usted tiene una herencia, si usted tiene unas posesiones, más bien dicho, y hace su testamento, usted decide cómo repartirla y nadie le va a decir nada. Esa es la soberanía. Esa es la soberanía. ¿Habrá alguien más? Porque veo que hoy sí les despertó la idea de preguntar. Amén, hermana. Justamente es lo que hemos estudiado la semana pasada. Yo no sé por qué le generó tanta confusión. ¿Qué es lo que Jesús le dijo a Nicodemo? Te es necesario, ¿qué le dijo? Estaba muerto. Nacer de nuevo, porque fuiste generado, te necesitas ser regenerado. Acuérdese que explicamos la semana pasada los conceptos de generación y regeneración. Encájeme en el tema que estamos viendo, el ocaso de Juan el Bautista, para tratar de no desviar mucho el estudio bíblico. ¿Habrá alguien más? Porque si no, nos damos una perdida y llegamos a hablar ya de bien lejos. Sí. Amén. El hijo, ¿cómo dice que se llama? Hijo, ya era hijo. Ah, ok. Exacto.
pero el comportamiento de ambos no influye en la condición de ambos, porque, acotando que es una parábola, no es un caso real, pero entendiendo que aquí lo que importa es la condición de los dos. ¿Cuál era la condición? Hijos. No estamos hablando, porque usted me está señalando ya más el comportamiento, veámoslo como que si fuesen dos hijos de Dios, literalmente. No podemos verlo a que un hijo de Dios se porte bien o un hijo de Dios se porte mal. Se porte bien o se porte mal, si es hijo, es hijo. No está hablando de un creyente y un no creyente. El caso de la parábola del hijo pródigo está enfocándose de dos creyentes. Por eso el amor manifiesto allí, literal, es sobre el mismo caso de la oveja perdida. Deja las 99, que son hijos también, y se va en amor a buscar al hijo, la oveja 100, la moneda perdida, el mismo caso. Pierde, tiene todas sus monedas, pero pierde una sola, dice, y se rebusca por encontrar la moneda que se le perdió. Todos, la condición es la misma, todos son hijos, nadie es inconverso en esos casos, nadie. Por tanto, no nos salimos de lo que estamos hablando, de que Dios no tiene comunión con el no creyente, hasta que cree en el Hijo de Dios, lo que dice el versículo 36. Me voy al capítulo 4. Vamos a solamente introducirlo porque ya tenemos poquito tiempo. Y es, ¿quién no ha leído la historia de la mujer samaritana? Cuando hablamos de historia, entendemos que es un hecho de la vida real. Una historia, ya que es un género literario, es aquello que relata un hecho de la vida real. Eso es una historia. Y vamos a encontrar a muchos personajes en esta historia, aunque los principales son Jesús y la mujer samaritana, de quien no se conoce el nombre, solo dice que era la mujer samaritana. Ahí participan también algunos samaritanos y algunos de los discípulos del Señor en la misma historia. Por ser muy largo el pasaje, no lo vamos a leer ahora, hasta la próxima semana, pero sí me interesa que veamos el enfoque que tiene el tema que vamos a desarrollar, y es la conversación con la mujer samaritana. Seguramente usted lo ha leído en más de una ocasión. Levante la mano quienes han leído este pasaje. Y lo cantamos, la 84, el himnario. De tu cántaro dame tú de beber. A la samaritana le dijo un día Jesús: ¿por qué hubo tanto alboroto de parte de los discípulos del Señor cuando vieron a Jesús platicando con una mujer? No se han preguntado, porque si lo ha leído, la otra semana lo vamos a leer los versículos. Hubo un escándalo de que Jesús estuviese hablando con una mujer. ¿Acaso sería porque era mujer y no hombre? ¿O acaso sería porque la mujer era samaritana y no era judía? Ambas cosas son verdad. Porque para los judíos, sobre todo para los religiosos, la palabra tenía que ser escuchada solo por hombres. En las sinagogas, que eran, llamémosle, las iglesias de ellos, adentro se reunían solo hombres. A la edad de los 13 años, los judíos celebran para los jovencitos, para los varones, una fiesta que se conoce como el Bar Mitzvah. El Bar Mitzvah es una fiesta realizada a los 13 años para el joven, que se le permite por primera vez cargar los rollos del Antiguo Testamento, una parte de la Escritura, pasar al frente en la sinagoga y darle lectura a la palabra. Esa es toda la celebración, y es un evento magno en la vida de un jovencito judío. Las señoritas, ni por cerca se les vaya a ocurrir que vayan a hacer eso. Y cuando estaban reunidos en sus sinagogas, solamente los hombres podían pasar. Si esta fuese una sinagoga de judíos, solamente podrían estar los hombres escuchando este mensaje. Las hermanas tendrían que estar allá donde están ellas, en la entrada, para afuera. Todas, porque no podían entrar a la sinagoga. Perdóneme, hermana, esto no es discriminación. Esa es parte de la cultura, son asuntos culturales, no es nuestra cultura. Y el asunto de que Jesús estuviese hablándole de la verdad de las Escrituras a una mujer era un problema religioso inmenso. Pero salgámonos de ahí, de la cultura. Que Cristo estuviese hablando con una persona de descendencia samaritana, ese era un problema político. Todos hemos escuchado alguna vez que los judíos con los samaritanos no se llevaban. O si usted no sabía, en los tiempos bíblicos que existían los samaritanos,
con los judíos no se llevaban. Incluso vea usted la parábola del buen samaritano, que es uno de los mejores ejemplos para entender esto. Cuando dice que un judío fue atacado en la calle y dejado moribundo, pasó, dice, un sacerdote, creo que eso dice, un sacerdote, que era judío, no le hizo caso. Pasó un levita, que era de Israel, no le hizo caso. Pero pasó un samaritano y le hizo caso al judío. Eso era indigno. Que un judío estuviese escuchando de Jesús, que un samaritano mejor tuvo la voluntad de atender a uno de sus propios hermanos judíos y no ellos mismos, era inconcebible en la mente de ellos. ¿Por qué? Había un trasfondo histórico en esto que solo se lo voy a comenzar a contar esta semana. En el año 931, antes de Cristo, cuando el rey Salomón terminó su gobierno sobre Israel, Israel solo tuvo 3 reyes: Saúl, David y Salomón, que gobernaron desde Dan, que era al norte, hasta Beerseba, que era al sur de Israel, todo el país. En el año 931 antes de Cristo, el reino se rompió. ¿Por qué se rompió? Por la regada, primeramente, de David con Betsabé, y número 2, sobre todo por la segunda causa, porque Salomón se desvió tras dioses paganos. Entonces Dios castigó al pueblo y dijo que el reino se iba a romper. Y apareció el profeta Natán y le dijo: el reino se va a romper, y una túnica la partió en 12 pedazos, entregó a uno 10 y al otro 2. En ese momento Israel políticamente se fraccionó en 2: el Israel del norte y el Israel del sur. Para Israel del norte se fue a gobernar el general de la guardia de Salomón, que era Jeroboam. Le da golpe de estado, llamémosle así, era el militar. Y en el sur, Israel del sur, vino a gobernar uno de los hijos de Salomón, que se llamaba Roboam. Al norte Jeroboam, al sur Roboam. Cuando el reino se rompe, inmediatamente la política de Israel cambia. Y se parten 10 de las 12 tribus en el norte y 2 de las restantes en el sur. En el norte había un señor llamado Simei, diga Simei, que poseía tierras en el norte de Israel. De Simei, Jeroboam compró esas propiedades e instaló en ese lugar lo que sería su propia capital. Y de Simei, su anterior dueño, dice la Biblia que de allí vino el nombre Samaria. Simei o Samai, de ahí vino el nombre que se llegó a conocer como Samaria. A la parte norte, que gobernó Jeroboam con 10 tribus, se le conoció como Israel, hasta en los tiempos de Cristo. Y su capital era Samaria. Y a la parte sur, que solo tenía 2 tribus, que eran las tribus de Judá y Benjamín, en esas 2 tribus se quedó gobernando el hijo de Salomón, que se llamaba Roboam. Y en esa parte de abajo ya se le conoció como Judá, y su capital Jerusalén. El reino se había roto, y la semana entrante le cuento por qué eran enemigos. Así que si quiere seguir con esta novela, amén, y ahí lo tengo, ¿verdad? Es como que fuera de verdad, es historia bíblica, ahí todo está en la Biblia, no le estoy inventando nada. Espero vaya tomando nota de todo esto y vaya aprendiendo, porque la semana entrante, si Dios nos permite, en la semana número 9, estaremos estudiando todo este contexto histórico, contexto político que tenía que ver por qué Jesús tuvo tanto influencia sobre Samaria cuando platicó con la mujer. Denle un buen aplauso al Señor, por favor. Bendito Padre, te alabamos y te bendecimos. Eres bueno, Señor, porque tu palabra ha sido manifiesta y explicada a cada uno de nosotros. Señor, te alabamos porque eres grande en misericordia. Gracias, Señor, porque el mensaje ha sido expuesto. Ahora, Señor, yo te quiero pedir que así como a través de Juan el Bautista dijiste: el que cree en el Hijo tiene la vida, mas el que rehúsa creer en el Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Que ese mensaje que hablaste a través de la boca del Bautista tenga eco en nuestros corazones hoy, y que puedas también tocar a los amigos si los hubiese. Si hubiera alguien aún acá que no tiene la seguridad de su salvación, entregue su corazón a Jesús.
Este es el día aceptable, el momento de salvación. El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador.